Entonces quisiera preguntarte cómo se siente ser el promotor del primer rascacielos de Guayaquil, cómo así decides tomar ese riesgo. Bueno, una excelente pregunta. Primero, yo creo que lo importante es identificar eh, el sector, la empresa, el negocio, que sientas pasión, que realmente te mueva la aguja, te identifiques con lo que haces. A mí el sector inmobiliario me apasiona, no solamente porque estás constantemente desarrollando proyectos distintos, modernos, vanguardistas, en ubicaciones privilegiadas, sino también porque eres parte del embellecimiento de las ciudades. Además, que el sector de la construcción encadena, genera empleo, brinda oportunidades. Es uno de los sectores de la economía que más empleo genera, así como el de la agricultura, la construcción son los dos que más empleo generan. Y con respecto a tu pregunta, siempre tratamos de ponernos la vara alta, de hacer proyectos distintos, proyectos que se distingan de alguna manera. Ejemplos máximos, el primer rascacielos del país, con oficinas y departamentos con una vista sin igual, en Puerto Santana, que es un lugar estratégico en la ciudad de Guayaquil, en donde es el centro, digamos, el centro residencial, financiero, empresarial, recuperado de Guayaquil y que está precioso. Ir a caminar ahí es fantástico. Hace poco hubo la final de la Copa Libertadores de América, fui a pasear con mi familia, a ver el ambiente, con los turistas que llegaron de Brasil y la verdad que Puerto Santana nos daba mucho gusto ver, recorrer y sentirnos orgullosos los que vivimos en Guayaquil de lo que tenemos, la ciudad que tenemos y el país que tenemos. Y eso máximos. Pero ya hablaremos de otros proyectos también que son distintos, que se diferencian y que todos tienen pasión, algo de pasión que le hemos puesto, le hemos metido en trabajo en equipo y que los estamos sacando adelante. Qué bacán, qué bacán. No, yo veo esos mega proyectos y la verdad es que hay muchísimo de qué hablar ahí. Pablo, empecemos un poco de tu vida, digamos, de tu otra vida, tenista profesional, atleta olímpico. ¿Qué te llevas del mindset de un atleta que lo estás practicando día a día como ejecutivo? Bueno, cuando tú practicas un deporte de alta competencia, cuando tienes de pronto facilidad para deporte o para el arte, inclusive arte, danza, tocar un instrumento musical o practicar un deporte, tú tienes ciertos principios y valores que poco a poco se van formando en ti. Uno, por ejemplo, honestidad; otro, trabajo en equipo; otro, disciplina; otro, perseverancia; otro, ser peleador, luchador, en el sentido de que trata siempre de superarte a ti mismo, porque hasta cierta época de la vida yo pude competir contra terceros en el tenis o corriendo maratones o haciendo un Ironman, pero luego en la vida tienes que competir contra ti mismo, tratar de ser tu mejor versión, buscar tu mejor versión y siempre superarte a ti en lo que has hecho en el pasado y lo que quieres hacer en el futuro. Por eso, yo te digo, el deporte me formó el carácter, me dio disciplina, perseverancia y aprendí a que nada es imposible. El que diga que es imposible, el que diga que no tiene tiempo, se está limitando mentalmente a objetivos que se pueden realizar. Todo es posible en la vida, todo es posible en la vida. Lo único que no se puede es esquivar la muerte, es lo único, porque algún día nos llegará a todos. Pero el resto, todo es posible, es cuestión de proponerse y es cuestión de buscar la forma como sacar adelante sus objetivos, porque ahí me van a decir muchos, es que para Pablo Campana es fácil porque tiene el suegro o la suegra que tiene, porque ese comentario se da mucho y no es Normal. así. Y no es así. Yo me independicé de trabajar para la familia política hace 10 años. En el año 2012 decidí volar solo. Me pegué los paredazos de todos los emprendedores que nos pegamos. Salí a buscar socios, capital, Guayaquil, Quito, Miami, Nueva York, Londres. En los 5 me pegué paredazos. No conseguí el capital que buscaba para emprender, pero no paré, seguí buscando. Bélgica, Holanda, Alemania, y poco a poco encontré mi camino, porque me di cuenta que en la vida todos nos planteamos sueños cada vez más grandes, más altos, más difíciles, que si nos damos cuenta no podemos lograrlo solo, tenemos que salir a buscar
socios estratégicos, aliados estratégicos. Y si vemos en menor envergadura, tienes que ir a asociatividad, a cooperativismo. Como casos, se me viene a la mente ahorita el Salinerito, en la provincia de Bolívar. Un grupo de emprendedores muy pequeños lograron hacer una cooperativa y conseguir el resultado que buscaban. Y eso en menor envergadura. Si te vas a proyectos inmobiliarios, salir a buscar socios estratégicos, inversionistas, porque el capital que todos tenemos nunca va a alcanzar para lo que queremos desarrollar. Es cuestión de plantearse un proyecto que sea bancarizable, que sea bien estudiado, bien analizado, bien armado, y salir a buscar aliados estratégicos. Eso es lo que hice hace 10 años y me ha funcionado muy bien, porque ahora tenemos bastantes proyectos, 12 en curso, 12 proyectos de alta gama, donde se requiere bastante inversión, pero hemos podido buscar socios estratégicos que han sido clave en nuestro crecimiento. Y una cosa adicional, que lo aprendí cuando trabajé 15 años y medio en el consorcio Novis, con Isabelita Novoa. Yo aprendí que todos tenemos que trabajar en crear una marca, en brindar confianza, credibilidad, en tener una imagen intachable. Y esa imagen intachable, en una mala jugada, nos destruye todo. Por eso es importante cuidar cada paso que damos en el mundo profesional y personal. Ojo con esto, profesional y personal. Seguramente nos estén escuchando mucha gente joven el día de hoy. Y mi recomendación, mi sugerencia siempre es esa vida personal, familiar, profesional que sea intachable. Porque nosotros tenemos que construir una imagen y brindar confianza y credibilidad. Los clientes te compran porque confían en ti. Pero si haces una jugada equivocada, esa confianza se viene abajo. Ahí salen muchas preguntas y claro, como tú dices, los proyectos inmobiliarios son muy intensivos en cuanto a capital. Nosotros en el podcast hablamos mucho de levantamiento de capital para startups y compañías de tecnología. ¿Cómo enfrentas tú el levantamiento de capital para tus proyectos, que en sí es un trabajo a tiempo completo, y administrar tantas otras aristas de tu negocio? Bueno, es una muy buena pregunta y creo que es lo más complicado a la hora de emprender, buscar capital. Ahora que ya tenemos algunos años en el mercado y nombre y hay más confianza, es más fácil buscar el capital. Al principio fue complicado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, trazarnos un objetivo, un proyecto bancarizable, con una factibilidad financiera, con flujos proyectados, algo bien analizado para que se pueda presentar, ya sea a bancos, ya sea a fondos financieros, ya sea a familiares, amigos, socios estratégicos del Ecuador o del exterior. Y para ello se necesita brindar confianza. Lo que te dije hace un momento, yo pienso que ahora Millennium y Campana Organization está muy bien posicionado, es reconocido. Gracias a Dios no tenemos ningún juicio, ni como persona natural ni como persona jurídica. Eso habla mucho también de la persona y de la compañía. Y constantemente estamos buscando nuevos proyectos y ver de qué manera podemos apalancarlo financieramente. Fíjate, en un proyecto inmobiliario definitivamente necesitas recursos frescos para invertir, necesitas preoperativos, necesitas terreno, pero nadie tiene la disponibilidad, inclusive nosotros, para estar comprando terrenos a cada rato. Entonces tenemos que salir a buscar socios en el exterior o en el Ecuador. En mi caso me he dedicado al exterior, Bélgica, Holanda y Alemania, en el cual presento proyectos y comparten esa inversión inicial en un determinado terreno. Después nuestro negocio es salir a preventas. La preventa se logra cuando hay confianza. Otra vez, esa palabra van a escuchar mucho en este diálogo que tenemos. La preventa se logra ejecutar cuando la gente confía en ti y está poniendo cuotas mensuales en una estructura legal llamada fideicomiso o compañía. Yo me he ido por la vía de los fideicomisos porque brindan más confianza a los clientes, al dueño del terreno, al inversionista, a los promitentes compradores, a los proveedores. Brindan mucha confianza. Y de ahí necesitas un crédito bancario también, un crédito constructor, para sellar la operación con créditos hipotecarios que lleva a cada uno de los promitentes compradores. En fin, es una fórmula
El dinero no sale de una sola cuenta, sino hay que utilizar las distintas alternativas y posibilidades que hay. Y una vez leí un libro, y esto quisiera compartirlo con todos también, un libro que le escribió Robert Kiyosaki y Donald Trump antes de ser presidente de los Estados Unidos. Y decía que la diferencia del gran emprendedor, del pequeñito o el que no llegó a emprender, es que el gran emprendedor sabe jugar con el OPM y el OPT. ¿Qué significa esto? OPM, Other People's Money, el dinero de otra gente, llámese bancos, socios, mercado de valores, aliados estratégicos, lo que sea. Y el OPT, Other People's Talent, aquel que se da sábelo todo, aquel que se da, que la tiene claro todo y que domina todo, se va a pegar un paredazo. Tienes que formar un buen equipo que te apoye en la empresa y también desde afuera de la empresa, proveedores, aliados estratégicos. En el caso de la construcción, constructor, fiscalizador, ingeniería, proveedores, calculistas, ingenieros, arquitectos, en fin, hay que armar un equipo interno y externo. Totalmente de acuerdo, yo comparto lo mismo que tú dices al nivel de confianza y si lo comparamos con un poco las industrias en las que nosotros hemos estado entrevistando mucha gente aquí, hace total sentido, ¿no? Al momento de una startup hace lo mismo que tú, salir a levantar capital y es la confianza de los inversionistas en el emprendedor, en el producto, en la visión, que va a permitir que poco a poco sea mucho más fácil seguir levantando capital. Vámonos un poco a los inicios también, pasamos un poco el tema del deporte, que era un tema importante que queríamos tocar debido a ti y obviamente toda tu familia es súper deportista, pero hablemos de ese salto. ¿Por qué decides emprender? Estabas relativamente cómodo en una empresa familiar de tu suegra en ese momento, Isabela Novoa, que la tuvimos aquí en el podcast también. ¿Por qué decidir emprender? ¿Por qué decidir dar ese salto? Bueno, tuve la suerte de trabajar en un gran consorcio como es Novis durante 15 años y medio. Pasé por las empresas del Ingenio Valdés, Coca-Cola en esa época que era de Novis. Luego trabajé en el holding como gerente de compras corporativo. Luego estuve en Pronovis como gerente general de la visión inmobiliaria. Y en el año 2012 me vi en la obligación de emprender. En la obligación. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, trabajaba para una empresa familiar, para un grupo familiar, pero un grupo familiar grande generalmente tiene un plan de buen gobierno corporativo y un plan de sucesión familiar. Y es entendible que en muchas empresas y grupos los yernos y los políticos no están dentro de la visión del accionista. Entiendo. Yo llegué a gerente general de Pronovis y no tenía para dónde crecer más. Y mi aspiración, por mi carácter, por mi formación, es ser luchador, es ser trabajador, es trazarme metas, objetivos más complicados, asumir retos. Y fue ahí cuando, en algún momento, decidí emprender y separarme de Novis. Fue dura la decisión, tengo que reconocer. Fue un momento de quiebre, inclusive en la relación familiar hubo un momento de quiebre, hubo crisis. Hay que decir las verdades como son. En ese momento tuvimos diferencias con mi suegra, quien la aprecio y la quiero muchísimo. Es una excelente persona, empresaria, suegra de primera. Pero tuvimos diferencias que las pueden haber en todas las familias. Y yo me vi obligado a dar un paso a un costado. Fue muy duro. Es más, yo me acuerdo que una persona a quien aprecio mucho, que es el arquitecto Antonio Ferot, que me acompaña en todos los proyectos como asesor técnico externo, me dijo, mira Pablo, en este momento es como que a ti te han dado una palmada y te has caído a un lago lleno de lagartos. Tienes que nadar, nada y salir al otro lado. No te puedes quedar ahí. Ya estás afuera. Tienes que nadar, tienes que triunfar, tienes que trabajar. Y nunca me voy a olvidar esas palabras porque al principio salí a hacer oficinas en el lobby de un hotel prestigioso en la ciudad, porque no tenía oficinas, no tenía fideicomiso, no tenía terreno, no tenía empresa, no estaba listo para emprender.
pero me vi en la necesidad de emprender en ese momento porque ya fue el camino que tomé. Decidí dar un paso al costado, emprender y tenía que irme con todo. Y salimos adelante, gracias a Dios y al equipo que me acompaña. Y sé que durante el proceso de la toma de esta decisión te acompañó un equipo que ya trabajaba contigo en Novis. Cuéntame de ese equipo, por qué lo decides llevar y, digamos, un poco el hecho de salir y emprender con alguien ya de confianza, qué tan fácil te hizo ese camino. Sí, es correcto. En ese momento hubieron 3 personas que se acercaron a mí y me acuerdo que uno de ellos me dijo, ingeniero Campana, yo me voy con usted a trabajar, así no tenga con qué pagarme el sueldo, me la juego por usted. Esas 3 personas siguen trabajando conmigo, las 3 personas. Y para mí son parte de mi familia porque se la jugaron. En ese momento, como te decía, no estaba preparado, pero han sido parte de la estructuración de Millennium, de Campana Organization y del crecimiento que hemos tenido en estos 10 años, gracias al trabajo y la confianza que depositaron en mí y se han visto, obviamente, digamos, compensado con toda la delegación de funciones, confianza y remuneración que pienso que he sido justo con ellos también. Hay un tema en el lapso de tu trayectoria hasta ahora, y es que tú das una pausa al mundo privado y entras a ser ministro de Comercio Exterior. Muchas personas muy valoradas del sector privado tienen grandes opiniones acerca de qué podrían hacer en el sector público, pero no dan el salto porque problemas hay en todos lados en el sector público. No te quieres quemar, no quieres dejar tu negocio a un lado, no quieres que después te fiscalicen por haber ejecutado el presupuesto que te habían dado. ¿Qué consideraste para dar este salto? ¿Y qué te decía tu familia a la interna? Hazlo, no lo hagas. Mira, puedes perder mucho más de lo que puedes ganar. ¿Y qué piensas ahora a la salida de todo esto? Es correcto. En el 2017 recibí una llamada del expresidente Lenín Moreno para que le acompañe como ministro de Comercio Exterior. Cuando, obviamente, un presidente de la República, cuando está electo y te llama para formar parte de un gabinete presidencial, tú no puedes decir que no, como patriota, como profesional. Y para mí ha sido la mejor experiencia profesional que he tenido en mi vida. Primero, porque pude servir a muchísima gente, pude apoyar a muchísima gente, pude trabajar en políticas de Estado como la Ley de Fomento Productivo, que incentivó inversiones principalmente locales, y ahora seguimos viendo resultados. Un ejemplo puntual. Hoy se habla que este año las exportaciones de camarón van a ser $7.800 millones. $7.800 millones. Casi está alcanzando el petróleo ecuatoriano. ¿Ok? Casi. Y obviamente en esa época la exportación de camarón eran 3.200 millones. ¿Qué se hizo? Se creó una ley de fomento productivo para nuevas inversiones con incentivos tributarios y seguridad jurídica. Mucha gente invirtió y la cosecha se sigue viendo ahora. Entonces, se hizo un buen trabajo, un trabajo honesto, y para mí fue un honor servir al país. Lo había representado al país en el deporte, en el tenis, en Copa Davis y en las Olimpiadas de Atlanta 96. Pero ahora, estar en un ministerio con lo delicado que es estar en el sector público, para mí fue una experiencia inolvidable y un honor. Fui por 2 años. Fue la visa que me dio mi esposa y mis hijos para ir al sector público, porque no estuvieron de acuerdo. Ellos, me acuerdo, cuando yo les dije voy a ir de ministro de Comercio Exterior, me acuerdo que lloraron y me hicieron bullying la ley del hielo me hicieron durante un fin de semana en mi casa, porque no estaban de acuerdo, porque el sector público es complicado. Yo les ofrecí que en 24 meses me retiraba y fui, y a los 24 meses puse mi renuncia, le agradecí al presidente de aquel entonces y volví al sector privado. ¿Qué es lo interesante de esto? Y para todos los jóvenes les digo, primero, nunca huyan del sector público. Vayan, trabajen y salgan por la puerta grande. No tengo un problema con Contraloría, no tengo un problema con Fiscalía, no tengo enemigos políticos. Al contrario, en esos 2 años que estuve, esos 24 meses, me delegaron comercio exterior, producción, que es industrias, inversiones,
Pesca y las oficinas de Proecuador en el mundo. Me dieron más frentes en esos 24 meses y logramos eficiencias, economías de escala, resultados, achicar el tamaño de este mega ministerio que se creó, que se llamaba Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, perdón. Y fue una linda experiencia, por eso le digo a todo el mundo, no le tengan miedo al sector público, al contrario, ojalá el sector público cada vez esté más gente del sector privado que vaya con experiencia, que trabaje con principios y valores que lleva desde el sector privado a aplicar en el sector público y que logra resultados y eficiencias. De pronto se pudo haber hecho mucho más, para eso necesitas más tiempo y necesitas un equipo que te acompañe con la misma visión y el mismo ritmo con que tú vas a trabajar en el sector público, porque los ritmos son distintos y eso hay que tenerlo muy claro. Pero fue una linda experiencia. Y en ese tema yo estaba leyendo que participaste de muchas rondas de mesas de inversión, conversatorios con empresas extranjeras en busca de traer inversión extranjera al Ecuador. ¿Cuál era el mayor desafío de asegurar que esas conversaciones pasen ya a una inversión real? ¿Qué es lo que se ve ahí? ¿Cuál es ese bloqueo que tiene el gobierno en, claro, tener todas estas conversaciones con diferentes compañías que están buscando invertir en varios países y que no se cristalicen? Yo pienso que el mayor desafío que tienes ahí es que todos vayan al mismo ritmo para lograr grandes resultados. Cada ministerio tiene una cabeza distinta, son ministros que manejan cada área, pero no todos van al mismo ritmo. Para eso se necesita un liderazgo muy marcado del presidente de la República para hacer que las cosas sucedan, para trabajar con sentido de urgencia, para lograr objetivos, y se necesita mucho carácter. Porque si no, los bandos medios y los ministros que no van al mismo ritmo por distintas razones te retrasan los logros y resultados que estás buscando como gobernante en un país. Yo creo que ese es el mayor reto que tiene un gobernante y un ministro. No todos van al mismo tiempo, no todos se la quieren jugar por un país y eso es complicado. Sé que, perdón, Mario, no sé si tenga alguna pregunta. No, dale. No, pero sé que en honor al tiempo te vamos a robar unos minutitos más, Pablo, pero te quisiera preguntar, y nos hemos dado cuenta que Campana Organizations, desde hace 10 años que empezó con una oficina, un hotel, saliendo a buscar capital, muchísimos nos, hoy está súper diversificado. Tienes seguros, factoring, con socios estratégicos solo, pero en general has crecido muchísimo. Me gustaría saber cuáles son las cosas que tú evalúas rápidamente en el momento en el que te presentan una oportunidad de negocios, que tú dices, ok, este negocio me interesa o no, y cuánto tiempo dura esa idea en tu cabeza hasta que decides ejecutarla. ¿Eres rápido? ¿Te tomas tu tiempo en analizar? ¿Cómo funciona Pablo Campana ante una idea de un negocio? Sí, bueno, a ver, para empezar, para tener éxito en la vida profesional, tú tienes que darle prioridad a tus obligaciones y a lo que te genera resultados, primero. Yo siempre digo, en orden de prelación, que es lo más importante en mi vida, es Dios, mi familia, la salud, el deporte, la vida social. En ese orden. Y ojo con esto, a todos los emprendedores. El momento que tú priorizas la vida social por encima de uno de estos factores, vas a tener problemas. Diviértete, ten amigos, disfruta, es normal, somos humanos. Pero la vida social te puede distraer muchísimo. Y en mi caso, yo trabajo en oficina o en casa hasta los fines de semana, de lunes a domingo. Hago reuniones, hago videoconferencias, estoy pensando qué vas a hacer. Hago mi deporte todos los días porque me gusta. Es una manera de liberar estrés, mantenerse bien de salud físicamente. Pero siempre estoy pensando en qué más hacer. Siempre estoy pensando en a quién voy a llamar, qué oportunidades quiero lograr, qué compañía quiero formar, qué proyecto quiero desarrollar, dónde no estoy y debería estar. Y vengo con ideas a la oficina y comienzo a materializarlas. Desarrollar un proyecto inmobiliario toma tiempo. Desde que lo piensas, desde que compras el terreno, desde que lo planificas con todos tus ejecutivos, toma tiempo. ¿Y qué decir una compañía nueva? Toma tiempo porque igual tienes que buscar un socio estratégico experto en tal o cual compañía, que sea el operador.
La clave aquí es buscar gente que sea experta en cada área. Acordémonos del OPT o del People Talent. Entonces, si vas a crear una compañía, tienes que tener a la gente indicada en esa compañía. Y toma tiempo, sí toma tiempo. En proyectos inmobiliarios, yo te pongo un ejemplo. El terreno que compré a Jorge Ode, donde antes operaba el Canal 1, estuve atrás de ese terreno 9 años. Wow. 9. Me lo ofrecieron varias veces hasta que lo compré. El terreno donde se está construyendo Torre Milenio, la Francisco Orellana, estuve atrás de ese terreno 6 años hasta que lo compré y pude desarrollar, y estamos en construcción de un proyecto que va a ser icónico en la ciudad, ahí frente Así es, a mi espalda. Así que bueno, toma tiempo. Yo creo que hay que tener paciencia y perseverancia para lograr objetivos. Pablo, ya aquí cerrando, pero estábamos hablando, ¿no?, con gente del medio de los proyectos inmobiliarios y en preparación para esta entrevista, y nos dicen, los proyectos nuevos están complicados en ventas. Por primera vez están ofreciendo doble comisión a quienes venden. ¿Qué nos puedes decir al respecto y cómo lo estás afrontando? Yo pienso que no hay el escenario ideal en ningún sector de la economía. Hay momentos que son muy buenos, hay momentos que no son tan buenos, ya sea por liquidez, ya sea por problemas de inseguridad ciudadana, ya sea por problemas de marcha de indígenas, ya sea por problemas externos, devaluaciones no sé, de la moneda, por ejemplo, en Europa, viste ahora que el euro se ha debilitado contra el dólar, entonces ahora que te inviertan europeos en el Ecuador con el 25% menos de lo que valía, o el 20% menos de lo que valía el euro versus el dólar, ahora no es el escenario ideal para venir a invertir en dólares, ¿entiendes? Entonces ellos están esperando que vuelva a recuperarse el euro. Entonces yo creo que encontrar un escenario ideal no existe. De pronto en el paraíso habrá, pero aquí en la tierra y en el Ecuador no hay. Tenemos que pensar en el largo plazo. A nivel de ventas, lo que preguntamos ahorita, Mario, nosotros tenemos 43 asesores comerciales en Quito, Guayaquil, Daule y Manta. Hacemos una muy buena cobertura, somos muy agresivos en cuanto a marketing, somos muy agresivos en cuanto a proyectos espectacularmente bien ubicados, siempre buscamos las mejores ubicaciones donde vamos. Si es necesario, repagamos el terreno, pero entramos en la mejor ubicación. Y tratamos de diseñar proyectos que sean funcionales, que sean icónicos, que brinden seguridad, plusvalía futura, y así los logros que hemos conseguido. Pero todo es un proceso en la vida, todo es un proceso, y el que se salta la fila no logra nada. Tiene que ir de a poquito, ladrillo por ladrillo. Así se construyen los edificios también. Buenísimo, pues Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un gustazo poder ya tener esta conversación un poco más personal después de tantos años, pero increíble, increíble conocer cómo has logrado hacer la corporación, y te deseamos el mayor de los éxitos. Gracias, Eduardo, Mario, gracias por su tiempo, por invitarme, y encantado volver a conversar cuando usted lo considere. Muchísimas gracias, Pablo, y también, bueno, le mando un saludo a mi amigo Juan Icaza, que sé que está colaborando con ustedes en el área legal de alguna u otra manera, que hizo el contacto, así que Claro que buenísimo. sí. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, un abrazo, cuídense. Pablo, Chao, chao. chao, pasa bien, hasta luego.